Nadie nace sabiendo ser padre, pero siempre se puede aprender. Guadalupe Radio presenta la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. ¿Quién de los papás no hemos tenido alguna dificultad con que nuestros hijos nos obedezcan alguna regla, alguna norma? Como irse a dormir a cierta hora, cómo dejar el videojuego, cómo que hagan la tarea, ¿sí? Creo que, al menos un servidor, ese problema lo tuve toda mi vida mientras mis hijos eran pequeños. Es el tema de hoy, en su capítulo. ¿Cómo lograr hijos más obedientes? ¿Cómo lograr que nuestros hijos puedan seguir ciertas reglas, ciertas normas en casa? Y este es un punto muy importante porque estamos viviendo en un mundo en donde la obediencia ya no es un valor, en donde el niño ahora tiene toda la autoridad. No se pierdan, este es su capítulo. En su serie, Educar con Amor, tenemos la oportunidad de escuchar las preguntas de papás y mamás de diferentes inquietudes con respecto a cómo criar a sus hijos. En este capítulo escucharemos la pregunta de mamá Lupita, en donde tiene una gran preocupación de cómo lograr hijos más obedientes. Escuchémosla. Su servidor, el Dr. Jesús Amaya, estaré hablando sobre esta pregunta que nos hizo Lupita con respecto a la obediencia. Por ello, su capítulo es ¿Cómo lograr hijos más obedientes? En esta serie exclusiva de Guadalupe Radio. La obediencia, que hace quizá 50, 60, 70 años, era un valor muy importante para muchos de nosotros. Un servidor, ya tengo algunos años encima, fui educado con la obediencia. Y no solamente obediencia en la casa, obediencia con los papás, sino también obediencia en la escuela y obediencia en el medio ambiente. Recuerdo la simple mirada de mamá, el simple murmullo o vocalización de mi padre, inmediatamente surgía decir, ¿sabes qué? Tengo que obedecer porque si no, seguirá una consecuencia que después me voy a arrepentir. La obediencia era muy importante, quizás hace 40, 50, 60 años. Hoy la obediencia ha cambiado. Hoy la obediencia ya no es un valor común en muchas de las familias y aún más en la misma sociedad. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces la obediencia se define como sumisión. Se define como seguir una orden. En otras palabras, tú vas a obedecer sin importar lo que surja. Entonces, mi pregunta es la siguiente en este proceso cuando hablamos de la obediencia. ¿La obediencia es sumisión? ¿La obediencia es esclavitud? Obediencia es reprimir a mis hijos para que hagan ciertas cosas que yo deseo. Pues hasta cierto grado no tiene este proceso de razón. Y voy a explicar el por qué. Cuando hay una obediencia ciega, muchas veces no preguntamos el por qué y el para qué de las cosas. Muchas veces nuestros hijos dicen, bueno, mamá, ¿por qué voy a comer brócoli? Y muchas veces papá y mamá le decimos, porque yo lo digo, yo lo mando y lo tienes que hacer. Porque mi voz es autoridad. Muchas veces hablamos de esto. Y aquí, papás, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Es importante la obediencia? Definitivamente es muy importante, porque gracias a la obediencia nuestros hijos adquieren valores, adquieren hábitos, adquieren virtudes, adquieren
estrategias, sobre todo que les van a ayudar en su vida. Voy a dar un ejemplo de esto. ¿Cuántos de nosotros deseamos que nuestros hijos, voy a dar un ejemplo así muy general y superficial, cuántos de nuestros hijos deseamos que tengan el hábito, fíjense, el hábito de lavarse los dientes antes de acostarse? Creo que todos nosotros, o sea, es algo importante, es una higiene fundamental para nuestros hijos. Entonces, una cosa es decirle a mi hijito, hijito, te recomiendo que te laves los dientes cada noche. ¿Qué va a pasar si tu hijo no quiere? Porque es una recomendación, es una sugerencia. Le digo a mi hijito, ándale hijito, que mira que es importante para tus dientes, mira que te vas a quedar bien limpios, no vas a tener caries, no vas a ir con el dentista, te recomiendo que te laves los dientes todas las noches. Hay hijos que ante esa recomendación, claro, lo van a hacer, pero quizá muchos no. Quizá muchos dicen, me los lave o no me los lave, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hijito, yo, antes de dormir, fíjate bien lo que te voy a decir, necesito que me obedezcas y te laves los dientes. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué me tengo que lavar los dientes antes de dormir? Entonces viene la explicación, papás, el por qué y el para qué. Por la higiene, para evitar caries, para evitar ir con el dentista. Le explico. Y si el niño, fíjense bien, esto es interesante, si el niño, a pesar de la explicación, de los argumentos que hacemos nosotros para convencerlo de que obedezca, el niño no lo quiere hacer, hijito, pues ni modo, soy tu padre, soy tu madre y lo vas a tener que hacer. Ya te expliqué la forma, ya te expliqué la razón, ya te di mis argumentos. Quizá no tienes la edad, no tienes la madurez para tomar una buena decisión. Y por tu bien, vas a tener que seguir esta regla. Y aquí entra este punto tan importante de lo que es la obediencia. La obediencia genera libertad. La obediencia genera tomar buenas decisiones. Es algo sumamente importante, papás. Muy importante. Si nuestro hijo obedece ciertas normas básicas, y esas normas que las va repitiendo una vez y otra vez cada día, se forman hábitos. Y esos hábitos en un futuro forman lo que es el carácter. Y en un futuro va a formar las virtudes. Y el muchacho tarde o temprano va a tener una personalidad cada vez más fuerte, más firme, porque ha generado ciertos hábitos durante su vida. Pero si nuestro hijo en este proceso de obediencia no lo ha aceptado y los papás jamás pudieron el generar este valor en los muchachos, entonces el muchacho va a actuar libremente y quizá algunas veces tenga razón y quizá algunas veces su decisión va a ser buena, quizá algunas veces, pero muchas veces no va a ser adecuada. Y es donde tenemos que entrar nosotros como un proceso esencial en lo que es la vida hacia ellos. Nuestro hijo tiene que vivir porque tarde o temprano va a tener que seguir ciertas reglas. Bueno, otro ejemplo muy simple. Imagínense nuestro hijo que no haya aprendido a obedecer en ningún aspecto. Entonces, mi hijo es adulto, licencia de manejar, maneja su automóvil y ve adelante en la esquina un stop, un alto. La obediencia nos va a decir, tienes que hacer alto, es importante. Pero mi hijo, que no tiene esa virtud de la obediencia, dice, ¿por qué voy a obedecer? Yo siempre he actuado libremente en mis decisiones y no voy a respetar ese alto y voy a dar esa continuidad en mi automóvil. Y claro, ocurre un accidente. Este elemento es básico, o sea, nuestro hijo tiene que obedecer elementos esenciales de la sociedad, ¿sí? En el trabajo, en su futura vida de pareja, en la familia, en la escuela. O sea, nuestros hijos deben de tener este proceso, sobre todo, de esta virtud de obedecer. Y precisamente voy a explicarles a ustedes de cómo lograr esto, cómo lograr que nuestros hijos puedan seguir y sobre todo optar, tomar buenas decisiones y que lograr que nuestros hijos nos puedan obedecer a la primera y no a la quinta ni a la 10ª vez que yo les estoy diciendo. Sobre todo que mi hijo deje la computadora, deje el celular, vaya a dormir, haga la tarea
y 1000 cosas más que nuestros hijos necesitan en su vida para poder desarrollar su capacidad de ser mejores. La obediencia es algo sumamente importante. Sin obediencia hay caos, hay anarquía. Sin obediencia la gente no actuaría, ¿sí?, adecuadamente con respecto y sobre todo siguiendo las reglas y las normas. Sería un caos. Ahora la pregunta es importante y Lupita nos lo hizo. ¿Cómo lograr que mi hijo me pueda obedecer? Bien. Una estrategia fundamental es que nuestro hijo viva consecuencias de sus decisiones. Fíjense en lo que estoy diciendo. Consecuencias de sus decisiones. Y este es un punto muy importante que nosotros tenemos que tomar en la vida. Voy a dar un ejemplo de esto. Voy a dar un ejemplo a nivel personal. En su casa, en la oficina, tengo lo que son Legos. Legos son piezas de plástico pequeñas para armar. Tengo 2 cajas de cientos y quizá miles de Legos. Llegan 2 sobrinos, uno de 8 y otro de 6 años, y me dicen, tío, ¿nos prestas los Legos? Y digo, claro que sí, hijitos, pero fíjate bien. Yo te voy a enseñar cómo manejar los Legos. ¿Qué tienes que hacer con los Legos? Primero, abre la caja de los Legos. Con tu manita, agarra los Legos que quieres jugar. ¿Quieres más Legos? No pasa nada. Con tu manita, agarra más Legos. No me vacíes la caja de todos los Legos, porque si me tiras todos los Legos, ¿cuál es la consecuencia? Ustedes me recogen todos los Legos. Dicho y hecho, tiradero que hicieron. Los cientos y miles de Legos tirados por toda la oficina. Llega la mamá y me dice, ¿me llevo a mis hijos? No, le digo, hasta que recojan el último Lego, les digo. Ahí, dice la mamá, pobrecitos, yo les ayudo. No, solitos. Tardaron 2 horas, fíjense lo que estoy diciendo, tardaron 2 horas en recoger todos los Legos. Ok. Siguiente fin de semana, me visitan nuevamente los sobrinos. Me dicen, tío, ¿nos prestas los Legos? Le digo, claro que sí, hijitos. Ahí están las cajas. ¿Qué hicieron los niños? ¿Qué hicieron? Con su manita. Ya no vaciaron los Legos. ¿Por qué? Porque si vacían nuevamente los Legos, van a vivir la consecuencia de recoger todos los Legos y claro, no les gusta o no les gustó. El vivir pequeñas consecuencias de sus decisiones es un punto muy importante, papás, para que nuestros hijos puedan aprender a vivir, fíjense bien, a vivir con cierta obediencia. Imagínense ustedes que tienen a su hijo, 5 años, 6 años, 7 años. Le encanta pintar. ¿Qué hago con ellos? Le doy hojas, le doy crayolas. Le digo, hijito, en estas hojas pinta todo lo que tú quieras. ¿Quieres más hojas? Te doy más hojas. Pero fíjate bien lo que te voy a decir. Tú no eres Diego Rivera. Las paredes no se pintan. Y si se pintan, ¿cuál es la consecuencia? Tú me las lavas. Si el niño pinta en las hojas, solamente en las hojas que yo le doy, ¿cuál es la consecuencia? Que puede seguir pintando en las hojas y no necesita lavar las paredes. Pero si su hijo decide pintar en una pared, pues la consecuencia es agua, jabón, y el niño no se va a levantar hasta que quede totalmente limpia la pared. Este vivir pequeñas consecuencias, el experimentar, es la mejor lección de la vida, papá. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Una de las mejores lecciones de vida que debemos enseñar a tus hijos es que vivan pequeñas consecuencias de sus buenas o malas decisiones. Obediencia. Aquí viene el punto de obediencia. Sus hijos están viendo televisión. Es la pregunta de mamá Lupita. ¿Cómo puedo hacer que mis hijos dejen de ver televisión? ¿Ok? Sus hijos están viendo la televisión, están en la computadora, y una de las reglas más importantes en la casa es cenar en familia. Es una regla fundamental. ¿Sí? Y yo quiero que mi hijo o mis hijos tengan ese punto de obediencia de cenar en familia siempre. ¿Ok? Mis hijos están en la computadora, mis hijos están viendo la televisión en la tarde, noche, y es hora de cenar. ¿Qué hago? Les digo a mis hijos, hijitos, apaguen la televisión, apaga la computadora, apaga el videojuego, deja el celular
y vente a cenar. Y tu hijo te dice, mamá, al ratito, déjame acabar, déjame terminar, déjame pasar el nivel, deja que se acaben las caricaturas, déjame terminar de platicar con mis amigos en el celular. Al ratito voy. ¿Qué hago? Simplemente hago lo que es las consecuencias. Hijito, fíjate bien, yo te pido que vengas a cenar. Si no quieres venir a cenar, no hay problema. No más que por 3 noches no vas a poder ver televisión. Fíjate bien, por 1 noche no vas a poder jugar videojuego. Por 1 semana no vas a usar el celular. Tú sabes, hijito, no pasa nada. Tú decides. Yo no lo digo, yo no lo obligo. Tú decides. Si su hijo en ese momento apaga la televisión y viene a cenar, ¿cuál es la consecuencia? Que todas las noches va a poder seguir utilizando, ¿sí?, el videojuego o el celular. Es la consecuencia positiva, porque obedecieron. Pero si su hijo no obedeció, viene la consecuencia. Hijito, yo te advertí, si no apagaba la televisión, 3 noches no vas a poder estar en el videojuego. Y le cumplo las 3 noches. Y el niño o la niña te va a repelar. Mamá, es que es injusto, ¿por qué? Es que, hijito, tú decidiste, yo no decidí. Tú tomaste la decisión. Tú fuiste el que decidiste quedarte en la televisión. Yo no te obligué. Vive la consecuencia. Y papá y mamá, nuestros hijos tienen que vivir esa consecuencia. Tenemos que vivir cierta firmeza, papás. Nuestros hijos hay que educarlos con respeto, con amor. Pero hay que ser firmes. ¿Me explico? Yo jamás, para que mi hijo me obedezca, voy a utilizar una consecuencia que vaya contra su integridad. Jamás voy a utilizar la violencia con ellos, sino simplemente es evitar ese privilegio, quitarles ese permiso que ellos tienen. No sucede absolutamente nada, papás. Nuestros hijos, al momento de experimentar, fíjense bien lo que estoy diciendo, al momento de experimentar esa pequeña carencia, esa falta de privilegio, dicen, ¿sabes qué? A la siguiente tengo que obedecer a la primera. Porque si no obedezco a la primera, yo sé que papá y mamá me va a aplicar esa pequeña consecuencia y por ello yo voy a tomar una mejor decisión. Entonces, papás, no se enojen. Y si su hijo dice, es que tú, ¿por qué eres malo conmigo y por qué me quitaste? Es que, hijito, yo no fui malo. Tú decidiste quedarte. Entonces, simplemente, hijito, aprende a vivir la consecuencia de eso. A la siguiente, ¿no quieres vivir esa consecuencia? Simplemente obedece, sigue la norma, sigue la regla, hijito, no pasa nada. Yo no me enojo, no le grito, no le pego, pero aquí viene el punto importante. Soy firme en la consecuencia. Papás, las consecuencias son las mejores lecciones de vida y sobre todo desarrollamos la mejor obediencia en nuestros hijos. ¡Vívalo! La obediencia, a pesar de que se ha desvalorizado en los últimos años, es algo esencial en la educación de los hijos. Sin obediencia hay caos. Necesitamos ayudar a nuestros muchachos a que puedan tomar buenas decisiones en su vida y uno de los elementos y factores más importantes es la obediencia. Ayudemos a nuestros hijos a obedecer, a que vivan pequeñas consecuencias de sus decisiones, papás. Esto es algo bien importante, que vivan consecuencias de sus decisiones. Y van a observar que la obediencia va a ser algo cotidiano. Es algo que les va a ayudar a ser libres. No se pierdan el siguiente capítulo de esta serie, en donde hablaremos cuál debe ser el rol del padre en la familia como un colaborador directo de mamá. No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos en la videoserie Educar con Amor con el Dr. Jesús Amaya. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.